ninguno más justamente puede consagrar este mi trabajo. A ninguno más justamente pude consagrar este mi trabajo que a aquella en cuya mano y poder no menos está el momento de la lengua que el arbitrio de todas nuestras cosas. Esto es una obra de arte, desde luego, que aunque después no viniera una gramática, que sí viene una gramática, ya bastaría como alocución, como discurso, ya bastaría por sí misma para ser uno de los grandes tesoros de nuestra lengua. No es raro que a Nebrija se lo tenga en un pedestal en los estudios de lengua española por esto. Pero a partir de esa obra, el único otro libro de Nebrija al que se ha prestado atención en España y al que los estudios universitarios los estudios universitarios guardan tiempo, ha sido el vocabulario español latino de Elio Antonio de Nebrija, que aquí tengo en edición facsímil de la primera edición, patrocinado por la Asociación de Amigos de la Real Academia Española, publicado por la Real Academia Española en 1989. Creo que hay facsímiles anteriores. Bueno, pues esto ya me parece una insensatez, que la única otra obra que sea fácil de encontrar de Nebrija sea esta, que tiene un valor muy discutible, muy limitado con respecto al resto de la obra. Adelanto ya que, pensando exponer a mi colega Nebrija, porque fue colegial del Real Colegio de España de Bolonia, y es nuestro colegial más ilustre, uno de los más ilustres, desde luego. Bueno, hay un santo, de acuerdo, uno de los más ilustres. Pregunté a otro ilustrísimo colegial, eximio latinista, el doctor Ramón Gutiérrez González, que enseña ahora en la Universidad de Almería. Espero que tenga estabilidad, porque claro, tenemos menos estabilidad ahora en las universidades que en tiempos de Juan Ginés de Sepúlveda o de Pomponazzi, cuando había que irse de las universidades porque venían los franceses o venían los españoles e invadían y asediaban con máquinas de guerra y con pelotas de fuego, con proyectiles de fuego, las ciudades donde intentaban sobrevivir las universidades. Bueno, pues pregunté al doctor Ramón Gutiérrez González por la mejor vía para introducir a Antonio de Nebrija. ¿Y qué digo para presentarlo? Para instruirme yo, para leer la obra completa de Antonio de Nebrija. E inmediatamente me recomendó la Caracola Nebrisense. La Caracola Nebrisense ahora ha devenido en Nueva Caracola Nebrisense, y todo está en la página corpusnebrisense.com, en latín, con dos S, corpusnebrisense con dos S.com. El Corpus Nebrisense contiene el Corpus Nebrisense en sí, que dice: pretende ser una guía de referencia en los estudios sobre el humanista español Antonio de Nebrija, 1444-1522. Segundo, contiene la Nueva Caracola Nebrisense, ahora sí con una sola S. Lo otro es simplemente para, yo qué sé, porque alguien habría registrado Corpus Nebrisense con una sola S. Alguna fábrica de neveras o algo así. En homenaje a Antonio Odriozola, el autor de la Caracola Nebrisense original, una colección digital en internet de materiales sobre Antonio de Nebrija. En homenaje a Antonio Odriozola, la primera de las secciones se rotula Nueva Caracola Nebrisense y está consagrada a establecer un inventario bibliográfico de la obra impresa y manuscrita de Nebrija. La ambición es que la Nueva Caracola albergue además un archivo documental de facsímiles digitales, es decir, donde leer a Nebrija en la Nueva Caracola Nebrisense, en este Corpus Nebrisense. Luego tenemos estudios que recogen de forma ordenada la bibliografía moderna fundamental sobre Nebrija,
y la sección Ediciones en línea, donde se ofrecerá la edición moderna y crítica de los textos nebrisenses. ¿Qué más podemos pedir? Yo, en cambio, tuve que leer el comentario de Nebrija a Persio en microfichas, en la Universidad del Hospital Real de Granada. Microfichas, hay una cosa rarísima. Bueno, cómo han cambiado los tiempos y cómo han mejorado. Corpus Nebrisense es un proyecto personal del profesor Pedro Martín Baños, que en esto de los estudios nebrisenses sucede los intereses y esfuerzos del profesor Antonio Odriozola. Es un proyecto personal del profesor Pedro Martín Baños, que agradece la paciencia y colaboración de los lectores. Corpus Nebrisense actualiza sus contenidos, por cierto, de nada. Corpus Nebrisense actualiza sus contenidos continuamente y por la paciencia, no por la colaboración. No he colaborado en nada. Bueno, estoy colaborando en que se sepa que existe. Que alguien interesado en Nebrija ya lo sabría, por necesidad. Bueno, no, porque yo estoy interesado en Nebrija y tuvo que ser el profesor Gutiérrez González el que me lo destapó, me lo desveló. Corpus Nebrisense actualiza sus contenidos continuamente y se planea no como una labor consumada, sino como un edificio en lenta construcción. Bueno, pues Pedro Martín Baños es el mayor experto ahora en Nebrija porque lleva este corpus. Naturalmente rinde siempre homenaje a Antonio Odriozola, y en cuanto a Francisco Rico, que ha sido otro gran estudioso nebrisense, le escribe el prólogo de esta biografía de Nebrija, La pasión de saber, vida Antonio de Nebrija, por Pedro Martín Baños, y prólogo de Francisco Rico, cuyo Nebrija frente a los bárbaros hasta hace muy poco supongo que era la obra fundamental para introducirse en Nebrija frente a los bárbaros, pero es inencontrable. No es que sea encontrable a precio de oro, a peso de oro, no, es que no he podido encontrarla. Pero si el propio Francisco Rico, el autor de Nebrija frente a los bárbaros, y bueno, también El sueño del humanismo, sí, esa se puede encontrar con más facilidad, es de Petrarca a Erasmo, y pasa por Nebrija, la presenté mostré el libro al hablar de Boccaccio. El sueño del humanismo, que es una obra muchísimo más general, claro, el sueño del humanismo de Francisco Rico, del profesor Rico, es un estudio de conjunto, no es una monografía sobre Nebrija como Nebrija frente a los bárbaros. Pero si el propio profesor Rico aparece aquí para echar la bendición como la obra más actualizada, más moderna, pues miel sobre hojuelas. Y además es un libro reciente, fácil de encontrar, con lo cual mi presentación prácticamente podría acabar aquí, señalando este volumen sin más. Es del año 2000. Es tan moderno que prácticamente nos dicen que dejemos esto y nos vayamos al libro digital. Bueno, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, Pedro Martín Baños, 643 páginas, vale, ¿dónde está el año aquí? Hay tanto dato que... 2019, eso es. 2019, y está dedicado a don Ramón Cabrera. Está ilustrada, por cierto, con ejemplares facsímiles de sus manuscritos, impresos, escritura. Está, por supuesto, la mejor ilustración nebrisense, que es esta, aunque no está en color, pero bueno, es fácil de encontrar en color, que es la miniatura del manuscrito de las introducciones latina he copiado para don Juan de Zúñiga, que está en la Biblioteca Nacional de España, ahí se puede ver digitalizado a todo color, vitrina 17.1. Bueno, pues este es el volumen más completo hasta la fecha, y Francisco Rico termina su dedicatoria, su dedicatoria al lector para que lo leamos, y su dedicatoria también al autor, felicitándolo con un Víctor y un bravo chaval. Así que yo entiendo que esto tiene que ser seguramente una tesis doctoral o algo así, dirigida por Rico. Bueno, no estoy muy seguro, pero vamos, se sobreentiende, si le pone el Víctor y el bravo chaval, pues lo será. Curiosamente, el libro es muy completo,
desde luego, como guía de Nebrija, no tan completo como el Corpus Nebrisense que lleva el propio Pedro Martín Baños, inspirándose en la Caracola Nebrisense de Antonio Odriozola. Es muy completo, pero aún así hay cosas que asombrosamente faltan. En todo caso, lo importante de este libro es que a Pedro Martín Baños lo que le importa es lo que tiene que importarnos, que es el Nebrija latinista, y si se quiere, claro, cosmógrafo, haciendo caso a Bueno de que no solo hay que saber de letras, sino también de geometría, bueno, pues el Nebrija cosmógrafo, el Nebrija latinista, el Nebrija maestro en tantas disciplinas del saber, pero no solo en la lengua castellana, y no solo en el latín en tanto que toca la lengua castellana, que es en lo que se empeñan las universidades, las escuelas y la educación mayoritaria, que, como digo, parece sacada de la educación romana, y lo que importa es hablar bien en la propia lengua y convencer. Así que en este libro, asombrosamente, se dice que obras como esta pues no son de mucho interés, no tienen mucha importancia, porque a él lo que le interesan son las obras humanísticas, las obras latinas que hicieron ilustre a Nebrija, y deberían seguir llevándolo a nuestra memoria si esta república estuviera bien organizada. Como digo, hay algunas cosas que sí, sorprendentemente, faltan, porque si esto es un interés particular de Francisco Rico, el haber de alguna manera dirigido este estudio o ayudado en este estudio, colaborado, coadyuvado, partiendo de su propio, desde luego, de sus propias investigaciones y de su interés por Nebrija mantenido a lo largo de mucho tiempo. Además, Francisco Rico va a Bolonia siempre a cuestiones humanísticas. Cuando Francisco Rico está en Bolonia no quiere saber nada del castellano, no quiere saber nada de la literatura patria. Francisco Rico va a Bolonia a hablar de Petrarca, a estudiar y a hablar y a enseñar acerca de los grandes humanistas, de ese mundo latino, no del mundo vulgar, sino del mundo latino de los humanistas. Bueno, pues me sorprende porque habiendo tenido previamente Francisco Rico otro discípulo, otro estudioso que sigue sus estudios, que por cierto pasan necesariamente por el Colegio de España, porque Antonio de Nebrija fue colegial del Real Colegio de España, bueno, entonces no era real todavía, fue colegial del Colegio de España, y Sepúlveda también. Y curiosamente, en esta obra sobre Nebrija no se cita esta obra anterior, esta es de 2019. La biografía de Santiago Muñoz Machado, Sepúlveda, cronista del emperador, que cierra la edición de las obras completas de Sepúlveda por el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Esta biografía tiene también prólogo de Francisco Rico, es decir, es también un interés de Francisco Rico el preocuparse por los humanistas boloñeses del Real Colegio de España de Bolonia. Eso es, prólogo de Francisco Rico. Bueno, pues en este libro, que es del año 2012, aparece algo que quizá debería haber interesado a Martín Baños y no cita, que es que, esto está en la página 550, que es que en la biblioteca de la Real Academia de la Historia, asignatura 18, primera 15, hay un epigrama de Juan Ginés de Sepúlveda, dice poco conocido, hombre, tan poco conocido que ni siquiera un estudioso con el mismo maestro que el autor de esta obra, ni siquiera otro discípulo de Francisco Rico, al tratar en una monografía extensísima sobre Nebrija, lo tiene en consideración. Es efectivamente muy poco conocido. Hay un epigrama de Sepúlveda poco conocido dedicado a Nebrija, que dejó escrito a mano en una gramática de este y que se conserva en la biblioteca de la Academia de la Historia. Dice: ut quondam tacuit latiae facundia linguae confuit Antoni caesa manus gladis, six celus hoc solers Antoni cura piavit, quamque prior vitam sustulit ille dedit. Es decir, compara a Nebrija con Cicerón y dice que con su lengua, con su obra, se repara el que Antonio le mandara cortar la mano y
la mano, porque la actio era importante en un discurso, la mano y la... Sí, no, solo la mano, solo se ocupa, sí, la mano de Cicerón, en realidad fue la cabeza y la mano, bueno, la mano de Cicerón, eso es, que con su mano se restablece la mano de Cicerón que mandó cortar Antonio. Esto es altamente relevante y son 3 versos. No, 1, 2, 3, 4. Son 4 versos. Es un tetrástico. Podría haberlo citado, pero bueno, no sé, se le habrá pasado. Como dice en su página, la investigación de Nebrisense es un edificio en lenta construcción. Lo que pasa es que, bueno, esto lo tenía muy a mano y se le ha pasado. Su admiración por Nebrija, está hablando de Juan Ginés de Sepúlveda, no deja de estimularlo hasta en las cosas aparentemente más sencillas. Más adelante, en el capítulo 3, se harán referencias a las propuestas de Sepúlveda sobre la medida del pie romano. Sin citar a Nebrija, hay una corrección de la que éste había presentado en su Cosmografía Introductorium, publicada en 1503. También en la carta 22 del Epistolario, volumen primero, página 63, que dirige a Sepúlveda Ramiro Núñez de Guzmán el 21 de octubre, se emulan conceptos del gusto de Nebrija. Dice, él me ha manifestado, se refiere a su hijo Juan, hace poco que has asumido la tarea de dar brillo a la historia de los reyes españoles y rescatarla de la barbarie, es decir, el Nebrija cronista. El Nebrija cronista que no escribía sus crónicas en castellano, sino que las escribía en latín, con lo cual entendemos que para él el latín no era una lengua ajena, eso es, para que las hazañas de los reyes fueran peregrinas por otras tierras, sino que el latín lo consideraba una lengua propia y desde luego que había que hacerla renacer en una España comida por la barbarie. Bueno, pues como estaba diciendo, además es que de Francisco Rico es esta bandeleta semitransparente, esta bandeleta translúcida. Bueno, pues de este autor tengo la presentación muy sencilla porque en general, y salvo algún olvido, algún descuido, algún despiste, aquí está todo lo importante, y para él lo importante no es esta obra. Esto para él tiene una importancia menor en contraposición, en contraste con la monumentalidad de la obra nebrisense, que es difícil de sistematizar, y como aquí dice, todo esto es un edificio en lenta construcción. Está ilustrado, como digo, con toda la iconografía nebrisense y muchos de sus escritos, reproducciones de muchos de sus escritos, y contiene el libro el prólogo de Francisco Rico, propósito y agradecimientos, nota sobre la transcripción de textos, 2 preámbulos, una reivindicación necesaria, don Ramón Cabrera, a quien está dedicado el estudio, nebrijista, y de Lebrija a Nebrija, breve historia de un nombre impropio. Antonio de Lebrija, Nabrisa, Nebrisa, Nebrisensis, Nebrisa, Nebrisha, Nebrija. Yo seguiré el uso erudito y la costumbre clásica y llamaré a Nebrija, llamaré al Antonio Helio Antonio de Nebrija, que, bueno, en fin, es casi lo que viene en el título, Antonio de Nebrija. Capítulo primero, Baetica Mea, infancia en Lebrija, 1444-1458, el bachillerato en artes, Salamanca, 1458-1463, La cuenta de mi vida, una autobiografía maquillada, Bononi Adoquet, en el Colegio de los Españoles, 1465-1470, preceptor de Juan Rodríguez de Fonseca, 1470-1473, primera navegación salmantina, 1475-1486, al servicio de don Juan de Zúñiga, ya hemos visto esa maravillosa miniatura, 1487-1504, retorno a las aulas con mar inquisitorial de fondo, 1505-1508, con Cisneros, que es el que lo salva de
de estas marejadas universitarias y de que ni siquiera lo eligieran para ser el profesor que enseñaba con los libros de Nebrija. La cátedra se hacía con los libros de Nebrija, pero él no lo eligieron como profesor para enseñar con los libros de él mismo. Con Cisneros, un interludio complutense, 1508-1509, última navegación salmantina, 1509-1513, de Sevilla a Alcalá de Henares, los últimos años, 1513-1522. De su hija, que tenía... Sí, bueno, moraba par de la imprenta, su hija continúa... No, eso es en Granada su hija tenía imprenta. Bueno, lo he recibido hace muy poco. Lo de que no cita a Sepúlveda lo he visto buscando en el índice Sepúlveda, Ginés y Genesius, pero no aparece la entrada con ninguna de esas formas. Puede ser error también del que haya hecho el índice, pero supongo que estará digitalizado. Tres codas. Antonio de Nebrija, judeoconverso, con lo cual, bueno, en realidad no habría problemas, sí, bueno, por esa reforma apócrifa de 1488, pero luego los colegiales tienen que tener limpieza de sangre, y claro, si era judeoconverso no debería, pero bueno, eso es un problema que ya no lo es decir, nos da igual que Nebrija fuera judeoconverso o no. En aquel tiempo, no. Sí, hay una coda dedicada a los descendientes de Nebrija, Fray Marcelo y el capitán Antonio de Nebrija, Sebastián y Sancho, Fabián, Alonso y Francisca, y algo muy interesante, porque las educaba al igual que a los varones y eran muy doctas, las hijas Sabina, Julia e Isabel. Son muy importantes las hijas de Nebrija. Última coda, que quizá parece un poco extemporánea, llega un poco tarde. ¿Quién fue Antonio de Nebrija? Después viene una cronología de la vida y obra de Nebrija, bibliografía, índice de láminas e índice de nombres en el que, como digo, no está Sepúlveda. Bueno, pues en el repaso a sus obras, esto es una guía de la obra completa de Nebrija, como la que mostré hecha por la Universidad de Chicago, de la obra completa de Petrarca, de la obra completa de Boccaccio. Esto es una guía a la obra completa de Nebrija. Y a este tipo de obras, o a esta obra en concreto, pues no se le presta mucha atención. En cambio, para la Real Academia esto es la única obra de Nebrija a la que hay que prestar atención y la única que se lee. ¿Por qué? Por algo plenamente totémico, o casi podríamos decir por un semí, adaptándonos al taíno. Ahora se verá con extrema facilidad. Bueno, esto es un facsímil de 1989. Esto es un facsímil de 1989 de un facsímil de 1951. Vocabulario español latino por Elio Antonio de Nebrija, Salamanca, entre signos de interrogación, 1495. Sale nuevamente a la luz, reproducida en facsímil con que está en francés, vaya academia, por acuerdo de la Real Academia Española. Pues tiene que ser francés, facsímil, porque si no pondría tilde. Pero bien sabemos que insisten en no poner tilde a las mayúsculas. Bueno, en 1951 la Real Academia hizo una reproducción facsímil de este vocabulario español latino. Los 300 ejemplares se agotaron muy pronto y se convirtieron en una verdadera rareza bibliográfica. Esto ya no lo es, esto lo compré desde luego no al precio de una rareza bibliográfica. Bueno, pues el prólogo escrito por la Academia en Madrid, octubre de 1951, dice así: no es este adecuado lugar para tocar siquiera el gran número de cuestiones de todo orden, bibliográficas, polémicas, críticas, históricas y semánticas que suscita, parece Polonio hablando, el vocabulario español latino del padre de la lexicografía castellana, el memorable Elio Antonio de Nebrija, muchas de las cuales han sido tratadas ya doctamente en los eruditos estudios que desde su aparición se le han venido consagrando. Bueno, yo no diría que se hayan tratado muchas cuestiones, se han tratado 3 o 4 y mal.
y mal. En su mayoría mal. Baste repetir una vez más que el servicio que el insigne gramático prestó al idioma vernáculo con la publicación de sus 2 diccionarios, latino-español y español-latino, fue inmenso y de incalculable trascendencia para las letras hispanas. Por estas razones, y dada además la gran rareza de la edición príncipe del vocabulario español-latino, la Real Academia Española, custodia del lenguaje patrio, ha estimado que a nadie más que a ella, ha decidido eso, correspondía la misión de poner en manos de cuantos se dedican a su estudio esta piedra primera y se acaba la batería y la paciencia.